Pues muy intuitiva y de hecho en la primera historia era además mi primera incursión en el thriller policíaco y pagué la novatada, es decir, por mucha experiencia que tuviese ya a las espaldas, que eran prácticamente eso, 40 años escribiendo historias y guionizando y tal, pero aunque conozcas también las mecánicas y todos los recursos que tienes a tu disposición, hay elementos concretos por género, por temáticas, que pueden no ser tan evidentes. Una vez dichos, sí que pueden parecer, pero obvios, pero yo descubrí, claro, la cantidad de páginas que se come un muerto. Cada muerto que presentas tienes que utilizar páginas para enseñar dónde está, que llegue la científica, que le hagan una autopsia o no, qué tal, qué tumba. Y ya en la primera historia me permito no uno, sino 7 muertos. Entonces, a mí el libro me iba creciendo, porque quería cubrir aquella escala completa de una estructura bancaria, con todas las variaciones que pudiese haber según las entidades, pero era más o menos así siempre. Y llegué al final y me encontré con que aquellos dos personajes que inicialmente a mí me funcionaban cuando empecé a escribir, las primeras discusiones, uno es más racional, más controlado, el otro es más fantasioso, tal, se me habían quedado aparcados a un lado y habían quedado reducidos a, pues bueno, unos cuantos chispazos a lo largo de la historia. Yo en ese sentido no soy original, hay mucha gente que lo ha dicho. Siempre he defendido la necesidad del humor, de alguna manera, como lo queramos llamar, en casi cualquier tipo de narración. Creo que el humor es una herramienta magnífica incluso para que funcione por contraste. Si tú estás trabajando con cosas durísimas, a veces una simple pincelada de humor puede ayudar a verlo mejor. Y en aquella primera Presas Fáciles llenas, me funcionaba, pero me quedó en eso, en pura intuición de decir, podrían haber funcionado mucho mejor si hubiese podido desarrollar los personajes. Y me quedó la frustración, es decir, pues por primera vez, yo que creo que mis personajes tienen siempre un desarrollo largo y tal, se me habían quedado muy en la superficie. Pasaron, pues yo creo que fueron 5 años o 6, y cuando terminé el libro siguiente, que fue El Pacto del Letargo, se publicó, y cuando me iba a poner a trabajar en la siguiente historia, pues los editores de Norma y mis editores franceses también me lo comentaban, me dijeron, hombre, pues es una pena, había funcionado muy bien, los dos personajes tienen química, tal, la estructura de thriller se acomoda mucho a lo que tú quieres de hacer, denuncia y tal, ¿por qué no te planteas una segunda historia? Bueno, vi inmediatamente la posibilidad de darles ese espacio que no les había dado en la primera a los dos personajes para coger más cuerpo. Y después, una vez que quedó claro que no iba a ser una serie, para lo que yo me declaro absolutamente incapaz, no podría jamás hacer una serie por mucho que las admire, y me dijeron, bueno, pues un díptico o un tríptico, pues ya está. Y entonces dije, vale, pues aquí puedo entonces pensar en desarrollar una nueva historia. Y volviendo a Tavares y Sotillo, ahora ya sabía que les tenía que blindar un espacio mínimo, y además ya lo pensé para que tuviera un valor estructural, es decir, la relación de Tavares y Sotillo me sirve, uno, para darle ritmo a la narración, por un lado, y por otro, para darle al lector y darme a mí como autor
cada X páginas un caramelito, algo que nos permitiese a mí salirme de una historia que, como decía José, no era un plato de gusto, y al lector también, porque bueno, todos los que contamos historias o comunicamos sabemos que lo peor que podemos hacer es fatigar al que está del otro lado, ¿no? No puedes exigirle un esfuerzo constante, que llega un momento en que digo, bueno, te acompañé hasta aquí, pero ya no sé. Y ahí me funcionaba muy bien la relación de ellos dos. Y una vez que entran en la ecuación ya de esa manera, pues bueno, a estas alturas tengo recursos, he hecho humor, he hecho poesía, he hecho tal, entonces podía construir una relación que estaba evidentemente muy marcada por todos los arquetipos que ya tengo en la cabeza de relaciones similares que he ido viendo, pues eso, en el cine, en las series, en las novelas, y que ellos no iban a dejar de ser, pues eso, el típico juego de frontón, ¿no? Dos personalidades que tienen suficientes elementos en común como para que funcionen juntos, y sus oposiciones para crear ese mínimo conflicto que pueda tener valor. Unas veces es divertido, pero incluso llega un momento en que se ve que hay un trasfondo, que hay ya cuestiones que van más allá de si comparten o no el gusto por las hamburguesas, por las ensaladas o por los vinos. A día de hoy lo veo prácticamente imposible. Lo veo imposible, y soy consciente de que yo solo he cerrado la puerta. Pero las dos historias, es decir, si yo hiciese una tercera, es que no me cabe en la cabeza que no se titulase Presas fáciles, otra cosa. Entonces tendrían que ser o los cayucos de inmigrantes muriéndose en el Mediterráneo, o la violencia doméstica a una mujer. Y no estoy dispuesta a pasar otros 2 años. El cómic es, de todos los lenguajes, el más lento. Es decir, yo que he trabajado en audiovisual y he trabajado en tele, y es todo mucho más rápido, puede llevar tiempo lo que es construir las bases financieras, ¿no?, de un proyecto y tal, pero después lo que es rodaje, tal, no sé qué, además es un equipo, y ahora pues, en 4 meses tienes hecha una película. Y yo esto es que a mí me llevan 2 años, lo mínimo que me lleva entre escribirlo, planificarlo, dibujarlo, pintarlo, son 2 años. Entonces he hecho cuentas y digo, es que quiero contar esta historia, y esta, pues ya son 2, 4, 6 más algún tiempo que se promociona, estoy hablando casi de 10 años. Entonces, pues, que dentro de 10 años se me haya olvidado ya el vértigo y diga, pues este tema, pero claro, a día de hoy no va a haber una tercera ni de coña, pero me da pena por ellos. Y pienso que es la típica solución falsa y tramposa, pero bueno, si hubiese hecho un policíaco pues estándar, banal, pues alguien aparece muerto y ellos lo investigan y ya está, pues es como Bonds o como Castle o tal, o tumba. Pero claro, como no hice eso, pues por mucho cariño que les haya cogido, ahora necesito perderlos de vista una buena temporada, y tal vez definitivamente. A ver, yo creo que hay una cuestión ineludible, que son horas de vuelo. Y muchas veces cuando escucho discursos más o menos entusiasmantes, que se basan en si quieres puedes y tal, así muy simplón, pienso, no, yo soy capaz de hacer lo que hago ahora porque tengo 40 años de ejercicio a las espaldas. Yo no dibujaba como dibujo ahora, yo no escribía como escribo ahora. Los tiempos se acortan, la capacidad de tomar decisiones y tal, y después las experiencias. Yo, en ese sentido, he tenido muchísima suerte,
porque yo jamás me hubiese planteado colaborar con una revista como El Jueves. Claro, es que eso es... Un día me llama Jim y dice: oye, Nacho, ¿por qué vienes por aquí que quiero hablar contigo? ¿Por qué no colaboras con nosotros? El Jueves, ¿no? Si yo no hago humor. Pero esto que hiciste, las crónicas incongruentes, así, ironía y tal, bueno, pues llámale como quieras, pero haz algo por ese estilo. Pero claro, eran 3 páginas. Entonces yo de repente tuve que ponerme a hacer historias muy simples, muy tal, pero que se tenían que resolver en 3 páginas y tenían que contar esa anécdota, esa historia que tan tonta que me planteaba. Entonces tuve que ejercitar una economía de narrativa del copón. Es decir, pues esto, que seguramente si estuviese haciendo una historia convencional para el Cairo, para el CIMOC o para tal, lo haría en 8 páginas, la tengo que hacer en 3, entonces tengo que acortar los diálogos y tengo que conseguir que mantengan la naturalidad, cuando en realidad lo estoy manipulando hasta los tuétanos para que consigan decir todo lo que... Y entonces todos esos aprendizajes acaban dándote recursos, y lo que tenía claro, pues lo que os conté, empiezo a matar gente y tengo un libro de 180 páginas. Hostia, no puedo, tengo que empezar a cortar. Entonces, bueno, seguramente si ese libro lo hubiese intentado hacer con 30 tacos, pues lo hubiese hecho mal. Lo hubiese hecho mal porque hubiese cometido errores, hubiese medido mal, se me hubiesen quedado desequilibrados diálogos y entonces ahí yo creo que el mérito fundamental son eso, son horas de vuelo y experiencias e ir, pues eso, ir haciendo cursillos, como quien va haciendo cursos de estos de posgrado y haces uno en medios económicos de no sé qué, y entonces vas conociendo más cosas. Y yo tuve esa fortuna. Hice ciencia ficción, hice cómic intimista, hice humor, tal, y todas esas cosas te van dando herramientas, medios que te lo permiten. Esa parte en el primer Presas, que efectivamente es con diferencia de mis narraciones seguramente pues la más, llamémosle, trepidante, ¿no?, en cuanto a montaje. Para mí fue muy satisfactorio cuando tenía todo eso con toda esa historia por contar y conseguí reducirla y que funcionase, que un pavor que tenía, justo teniendo en cuenta que tenía tantos muertos y que el tema, claro, ni policíaco no es de persecuciones, no hay coches patrulla por la ciudad, no hay disparos, tal, son conversaciones tras conversaciones. Entonces, para mí era una obsesión conseguir que fuese ágil, poner 10 personajes hablando todo el tiempo, porque en realidad es lo que sucede. Y cuando la acabé me sentí muy a gusto, dije, bueno, funciona, la gente lo lee y no me dice, joder, qué ladrillo, no consigo pasar de la página 12, ¿no? Entonces, en esta segunda ya jugaba con eso, con ventaja de decir, bueno, ya sé lo que pasa, tengo que controlar los tiempos, tengo que controlar los espacios que les doy y entonces no es tan trepidante como la primera porque no tiene ese fluido así unidireccional, pero se mantiene en esa línea, ¿no? Es una sucesión medida, pues eso, de datos que van llegando y un diente de sierra, bueno, una gráfica así sinusoide que me interesaba utilizar para aprender al lector.
Esa es la parte desesperante, pero yo creo que nos atañe a todos. Es decir, tengo cantidad de amigos que son periodistas y que hacen un trabajo de investigación durante 5 meses, se publica, tiene el pico y de repente pues hacen el mismo comentario que estás haciendo tú. 6 meses después nadie se acuerda ya del asunto, ¿no? Y a veces son tragedias, cosas gordísimas. En ese sentido no nos queda más remedio que asumirlo. Pues vale, sé que estoy trabajando para una eficacia relativamente efímera, pero funciona. Y el cómic, como tú decías, ha demostrado en la madurez del lenguaje precisamente que es eso, que es un lenguaje, no es ni un género, no, es un lenguaje y por tanto con él puedes contar lo que te dé la gana. Puede ser un asunto absolutamente banal, puede ser algo almibaradamente poético, puede ser algo profundamente melancólico y nostálgico, puede ser una aventura desenfrenada, o puede ser, yo me acuerdo cuando empezamos a ver los trabajos de Yosako, ¿no? Y era prácticamente eso, periodismo en viñetas. Y él siempre lo reivindicó, él siempre dijo que se sentía eso, un periodista en viñetas. No es mi caso. Yo eso también, después de haber hecho estos 2 libros, además en concreto, que ha sido lo que más me ha acercado, pero curiosamente yo los pondría en relación con los trabajos del jueves, con las cotidianías del Gata. Allí era humor, aquí no tiene nada de humor, pero lo que pretendía era lo mismo. Entonces, yo no pretendo hacer ese trabajo notarial que tiene que hacer la prensa. Tiene que ser conocer el dato, contrastarlo y hacerlo público. No, yo lo que quiero es manipular ese dato, lo que justo el periodista no puede hacer. El periodista tiene que dar el dato sin manipularlo. Pero yo sí que lo puedo manipular para forzar, para ir empujando al lector hasta que haga una reflexión, no para juzgar lo que ya pasó, sino lo que puede pasar a partir de ahí, que a mí es lo que me interesa. Yo cuando contaba lo de las preferentes ya no tenía arreglo, ya se había hecho. Entonces lo que pretendía era que una serie de personas, y ahí tuve satisfacciones. Yo firmé libros para gente de la banca. Me acuerdo en el Salón de Barcelona, llega una mujer con el marido, es la mujer la que me da el libro, no sé qué, me empieza a hablar, y yo, sí, es que esto fue un desastre, y me dice, él está callado, pero era el director de sucursal. Entonces me dijo, no, sí, fue... Entonces, a mí aquello ya me hacía el check de esa casilla, no decir, bueno, ya ha servido para algo, ya ha servido. Evidentemente, no le descubrí nada que no supiese ese señor. El hecho de que su mujer lea el libro, le toque, le haga pensar, se lo diga, tal, bueno, esa es la grandeza que tiene la ficción. La ficción puede hacer eso. Que es justo el trabajo periodístico, no se puede proyectar a futuro. Desde la prensa podemos denunciar esta corrupción, este crimen, este tal, pero no podemos decir, bueno, desde la prensa y ahora proponemos esta solución. No, ese no es tu trabajo. No tienes que proponer ninguna solución. Yo tampoco propongo solución, yo lo que propongo es el debate. Y lo que les digo es, fijaos, si esto no lo pensamos y no lo tomamos en serio, ¿cómo puede acabar? Hombre, en palabras mayores, que no me pretendo ni comparar, como comprenderéis, pero pues lo que hacen un Huxley con Un Mundo Feliz o un Orwell con 1984. No es analizar lo que ya pasó, es decirnos, esto nos puede llevar aquí. Y ahí es donde es eficaz. Entonces yo ahí es donde me quiero mover. Como autor me quiero mover en la ficción. Por mucho que me llegue a pegar a la realidad, yo quiero moverme en la ficción para proponerle al lector ese último giro, modesto, asumiendo lo que tú dices. Va a ser efímero, va a ser tal, pero bueno, si durante un periodo de tiempo funciona y sirve, genial. A veces suena la flauta. El año pasado estaba presentando el 30 aniversario de Trazo de Tiza.
Jamás pensé que un libro mío estuviese reeditándose ininterrumpidamente 30 años. Es que, si a mí me lo dicen cuando lo estaba haciendo, digo, estás flipando. ¿Cómo va a suceder eso? Entonces, bueno, no sabes quién lo va a leer, no sabes hasta qué punto esa lectura va a influir en un novelista, en un músico o en un cineasta, no para que haga una adaptación, sino para que a su vez construya algo sobre esas ideas. Entonces, a mí me parece que siempre es un trabajo justificado y que la tentación de sentir ese desánimo está ahí, ¿no? Es decir, 2 años de trabajo para que ahora pase tan rápido. Pero hay que asumirlo, no queda otra. A veces esos son pequeños regalitos que te encuentras, ¿no? Cuando empecé a escribir la historia, a darle vueltas, me di cuenta de lo jugoso que era éticamente esa contradicción. Es decir, yo escribiendo estaba alineado del lado de los viejos, claro. Es decir, yo me permití matar al tipo que le colocó a mis padres preferentes. Yo descubrí que mis padres estaban entre las víctimas cuando estaba ya acabando casi el libro, a mitad del libro. Estaba ya muy hecho y bueno, murió mi padre, tal, no sé qué, y de repente un día me llama mi hermana y me dice: Miguel, los ahorros de papá y de mamá, de toda la vida, de una familia modesta que no tenían ni propiedades ni nada, pero los pocos que tenían se han ido en preferentes. ¿Cómo es posible? Si papá lleva hospitalizado con un proceso de cáncer, pues en algún momento hubo una firma, tal o tumba, entonces yo fui a conocer al fulano. Tuvimos una reunión con él, tal, no sé qué, bueno, es que sus padres firmaron, y allí dije, bueno, desde luego, no se lo dije a él, lo pensé yo, que sepas que vas a morir. Tenía el personaje y cogí, le puse su cara y su aspecto, eres tú. Por lo menos me di ese gusto, no voy a la cárcel porque yo no he hecho nada, pero me he dado el gusto. Es otra de las partes magníficas de la ficción, ¿no? Y eso era algo que en la segunda historia ya no estaba, es decir, ahí no había posibilidad de duda ética ni moral, ¿no? Pero en la primera, a mí era lo que me fascinaba, que era lo que pretendía, decirle al lector: tío, ¿a que tú piensas como yo? ¿A que si tú estuvieses en un jurado, que es la pregunta que le hace Tavares al juez, ¿está usted seguro, señoría, de que un jurado popular los va a declarar culpables? Claro, es que... Entonces, el dilema es siempre goloso, y plantearte hasta dónde llegamos. Y esto lo condenaríamos, lo permitiríamos, está justificado, no está justificado, no, y te ayuda, te permite, pues bueno, otras reflexiones. A mí todo fue un libro que me ayudó también a resituarme yo mismo, no por mérito del libro, quiero decir, el proceso de pensamiento, y yo que tengo una ideología y creo una serie de valores y tal tumba, pues tuve que plantearme incluso la cuota de responsabilidad que los que se supone que piensan como yo también tenemos en lo que hemos permitido. Efectivamente, el Estado moderno se basa sobre todo en aquel contrato social que emana de la Revolución Francesa. El contrato social, simplificando mucho, no dice otra cosa que vale, va a haber clases. Entonces, a los ricos nos vamos a cortar la cabeza a cambio de que los demás no vivamos en la pobreza absoluta. En el fondo es lo que dice el contrato social. Y cuando llego a esta historia digo, joder, es que está fallando. Es decir, el Estado deja de proteger a quien tiene que proteger. Sí, eso también, yo lo confieso, yo eso no lo tengo resuelto. Es decir, a mí me genera muchas dudas el pensar, bueno, la solución es que se hayan cargado al tipo, por muy desalmado que sea. Pues
Yo personalmente prefería que lo hubieran trincado, que lo hubieran juzgado, que lo hubiesen obligado a devolver el dinero y que lo hubiesen dejado en la más absoluta de las ruinas. Pero claro, en un momento determinado la propia Tavares se lo dice al viejo, no le dice, bueno, pero la justicia por nuestra mano no nos la podemos tomar justo en un estado de derecho, ¿no? Entonces, yo esas contradicciones las asumo y soy el primero, precisamente no propongo solución, yo no la tengo. Entonces, lo que quiero compartir con el lector es la duda. A ver, claro, Tavares evidentemente es mi muñeco de ventríloco. Yo, claro, le hago decir a Tavares lo que quiero que diga. Yo nunca he creído... Yo ya sé que tiene ese toque así chulo que da cuando tienes al autor o a la autora diciendo, no, es que el personaje fue autónomo y llegó un momento en que se me escapó de las manos. No, si se te escapó de las manos es porque controlas poco. Yo le hago decir a Tavares lo que a mí me da la gana. Sería el colmo que no le echara la culpa a la pobre Tavares. No, dijo eso, pero yo no quería que lo dijese. Hostia, claro que quería que lo dijese. Yo no soy Tavares. Tavares tiene muchas más seguridades de las que tengo yo. Tavares, en ese sentido, yo a veces soy Sotillo y a veces soy Tavares. Pero efectivamente, me sirve eso, me sirve de muñeco de ventríloco para que diga según qué cosas. Y como llevo ya muchos años, tuve que resolver desde el primer momento una tensión que me llevó un cierto tiempo, que era compaginar mis impulsos artísticos, creativos, que son básicamente emocionales, con una formación que tuve que fue científica y que a mí siempre me fascinó. Me fascina la física, la mecánica, la lógica y entonces desde ese punto de vista, bueno, estudié durante un cierto tiempo, 4 años, arquitectura, sé lo que es una estructura, entonces sé lo que es un sistema, y los sistemas que creamos los hombres, todos, absolutamente todos, son falibles. No hemos conseguido hacer nada que no tenga algún punto débil y que a la larga acaba fallando. Entonces, en ese sentido, no soy ya utópico, no creo que vayamos jamás a construir una sociedad perfecta, un sistema legal perfecto, tal. Creo que el trabajo que tenemos todos, pero bueno, particularmente colectivos como eso, prensa, creadores, tal, es mirar constantemente nuestra sociedad e ir señalando, ¿no?, las cosas que funcionan mal y tal. El hecho de que Tavares esté dentro del sistema, sea una policía y hable con un juez, con su comisario, que es su superior inmediato, al mismo tiempo que es parte del propio sistema, pues no es ningún mérito mío, ninguna invención, está claro, es mucho mejor que sea una policía la que tiene esas dudas y esas contradicciones que sea alguien que está del otro lado de la línea, ¿no? Entonces, al final ahí volvemos un poco a lo que decía al principio, de eficacia puramente mecánica, narrativa. Si yo quiero trasladar un determinado mensaje, tengo que escoger qué muñeco lo va a decir, cuál es el idóneo. Entonces, por eso ciertas cosas las dice Tavares, otras las dice Sotillo. Sotillo también dice verdades a veces como puños, ¿no? Y tiene razón en muchas cosas. Y las cosas que dice Sotillo sería increíble que las dijese Tavares en muchos momentos. Entonces, cada uno tiene que asumir su papel, su rol, y me funcionan efectivamente para... Pero lo pongo siempre en relación porque os lo aseguro, mi mentalidad no era muy diferente de cuando hacía las crónicas en concreto, o las cotidianas de Gigantes, donde tenía que escoger, siempre hay también una víctima y alguien que lo hace. Y lo he dicho, algunas de las cotidianías de Gigantes
el que hacía la mala acción había sido yo. Había sido yo el que, bueno, no voy a particularizar, pero sí, que en un momento determinado había reaccionado de una determinada manera en un conflicto de estos ciudadanos en el supermercado o aparcando el coche o tal, y al llegar a casa decía, joder, esa no es la solución, esa no es la vía de hacerlo, ¿no? Entonces creaba el conflicto para proponerlo, y víctima y victimario tenían esa función, y aquí me funcionaron de esa manera. Sí, claro, Tavares y Sotillo, sobre todo Tavares, porque al final es la que mantiene las conversaciones más largas, tanto con los jueces como con los interrogados, ¿no? Y sí, era esa finalidad. Y sobre todo eso, pensando que no podemos esperar que la judicatura sea perfecta, lo cual no quiere decir transigir con los errores, pero pensar, bueno, vamos a ser capaces de construir un sistema de judicatura que no tenga problema. Tenemos que dar por hecho que eso no va a ser posible. Por tanto, en lo que nos tenemos que esforzar, que creo que lo dijiste tú, es en generar sistemas de control que lo minimicen. Entonces, cada vez que podamos detectar un comportamiento no deseado por parte de un juez, por parte de un policía, por parte de un médico, por parte de un conductor de autobuses, que lo podamos corregir lo mejor posible. El color de la primera, que fue a posteriori, sí. Cuando acabé de escribir el guión de la segunda, de Los fáciles buitres, tuve clarísimo que esa la tenía que contar en color. Así como la primera, sí que estaba convencido de que la versión en blanco y negro tenía toda la justificación y todo el sentido, esta segunda la quería hacer en color. No es el color de Ardalén, no es el color de trazo de tiza. Entonces tenía claro que el color no quería que sirviese para el goce estético, que sí que creo que tienen esas otras obras, en las cuales, aunque en Ardalén hay toda una carga, pues eso, melancólica y nostálgica, no tenía ningún problema con que el lector, digamos, sintiese cómo funcionan, pues eso, ocres, verdes, la construcción de paisajes, sea en el mar, sea en la montaña, tal. Aquí sí que no quería que el color sirviese de distracción al lector. Quería que hubiese color, pero también quería que, por eso tiene un poco ese tono sombrío general. Y tiene una relativa reducción de contraste, no tiene la luminosidad de las páginas de trazo de tiza, no la quería para nada, ni tiene la estética de Ardalén, ¿no? Donde todos los colores están justo medidos para crear esa sensación, digamos, de belleza relativa en el ojo del lector. Entonces yo aquí quería que el color fuese estrictamente funcional, que ayudara a seguir contando la historia, a que pareciese también el blanco y negro de la primera le daba un cierto toque temporal, un poco a cosa pasada. En cambio esto quería que se viese vívido, real, ¿no? Y quería que esas páginas que reservé para Tavares y Sotillo, si os fijáis, toda la historia transcurre en interiores, las páginas de ellos son las que salen al exterior y nos dejan respirar en todos los sentidos. Entonces ahí quería que no iba a tener la luz del Mediterráneo, como tú dices, ni la luz de Andalucía o tal, pero sí quería que esa luz tamizada que tiene el Atlántico y que tiene el norte y tal, que sirviese un poco de contrapunto a la luz artificial constante de los interiores del resto de la historia. Y básicamente fueron los criterios con los que trabajé cromáticamente. Siempre explico, yo llego al cómic tarde,
Yo al cómic cuando ya estoy estudiando arquitectura, ya he hecho 2 o 3 exposiciones de pintura en galerías profesionales, tal. Yo llego en ese sentido sin que eso suponga ningún tipo de título de nobleza ni nada, simplemente para explicar por qué. Yo llego como pintor. A nivel de imagen, yo manejo ya el color, manejo la composición. Cuando yo hago una viñeta, lo hago en aquel momento ya, cuando hago la enciclopedia délfica y construyo la viñeta, no puedo dejar a un lado mi cabeza ya como pintor, ¿no? Entonces construyo con volúmenes, no es simplemente una eficacia narrativa, sino que hay también una formación pictórica por detrás. Y claro, cuando trabajo el color de manera natural e intuitiva, me sale hacerlo así, es decir, yo no soy colorista, ¿no? que los admiro y hay gente que hace trabajos pero soberbios, pero no soy colorista, no soy iluminador, soy pintor y veo cromáticamente y me esfuerzo por aquellas cosas que decía Degas o Klimt, que es, pues, pintas cuando das una pincelada de violeta y el espectador lo que está viendo es un rojo, que es la diferencia. Un colorista no hace eso, no le preocupa, porque no le tiene por qué preocupar, su finalidad es otra. Entonces, yo no me puedo separar de ese fulano que lleva acompañándome toda la vida. Entonces, es una parte de mí que funciona de manera automática en las historias. Entonces, estoy trabajando con esto y inmediatamente mi código de color se recoloca y se transforma. El hacer el color de la primera me obligó a hacer más un trabajo de colorista. La obra ya estaba hecha en medios naturales, pero en blanco y negro, en grises. Entonces, el color que yo aporto digital lo que intenta es imitar el otro. Entonces, bueno, estoy contento, el resultado creo que es más que aceptable, ¿no? Que no chirríe, que tú ves las dos historias y no dices, ¡ah! Esto es digital y estos son medios naturales. Pero ya no se pareció en nada. Ahí no trabajaba el pintor más que los conocimientos teóricos, de saber las cantidades de saturación, de contraste, de luminosidad. Pues aquí tengo esto, si quiero conseguir un rojo, pues tengo que ir hacia aquí, pero ya no es el pintor, era un trabajo técnico. Con esto que has comentado y recordando la primera pregunta, quizá dentro de 10 años las presas fáciles sean los propios dibujantes con inteligencia artificial. De verdad, ¿cómo estás llevando el tema? Hostia, que mira que me abrís cada melón. Me abrís cada melón. Es verdad, ¿cómo estás llevando el tema? Pero igual no dentro de 10 años, igual mucho antes. No, pues efectivamente, volvemos a tener un tema para pensar. Serían unas presas fáciles con las que es más difícil empatizar. Porque de salida el ciudadano medio no ve la debilidad. Lo que ve es en realidad una tipología privilegiada que nosotros mismos hemos favorecido y en general lo pensamos todos. Bueno, cualquiera que se dedique al arte o tal, vive de puta madre, está ahí tranquilo, tal, no sé qué. Entonces, esa parte a veces, ay, mira, qué mal lo pasó. En general, no se suelen contar historias ni de gente mediocre ni de fracasados, no, nos cuentan la historia de Jackson Pollock, que fíjate, es esquizofrénico y no sé qué, y sufre mucho, pero acaba siendo un gran artista, reconocido. Entonces, es muy difícil que a nivel de calle se acabe empatizando con eso. Te puede hacer gracia, más, menos, tal, pero el músico, tal, digo, sí, era un hijo de puta.
Era un genio, claro, y hacía una música maravillosa y hoy en día seguimos emocionándonos tal, pero iba y le robaba a una novieta que había tenido y que se cree que se está muriendo allí en un hospital de estos de caridad, y va y le roba la cartera porque se piensa que se va a morir. Y después resulta que la tipa no se muere y va y le dice, eres un miserable y tal. Entonces, claro, esas cosas no forman parte del relato. Con lo cual nos quedamos siempre con esa idea así entre los peles, y en el fondo, como nosotros mismos subimos de eso, porque ¿cuántos autores conoces que salgan y en público digan esto es una mierda y tal, y no llego a fin de mes y tal? No, publican un libro y venden 300 ejemplares y todos salimos diciendo, bueno, estoy muy contento, está siendo muy bien acogido por el público y tal. Claro que vas a decir, es un fracaso absoluto, ¿no? Con lo cual es la idea que queda, la idea es esa, aquí viven de moca todos y tal. Con lo cual, presa fácil, va a ser muy difícil convencer al lector de que es una presa fácil, que al final es una presa que tiene muy limitadas las capacidades de autodefensa, por supuesto, por supuesto. Es que, pero no son necesarios ni 5 ni 10 años. Ya en estos momentos, yo aquí podría hacer una lista bastante larga de víctimas que ya conozco que están ya fuera del sistema. Fuera del sistema. Incluso diría, antes de IAS, Esto un poco lo que hablábamos al principio de la estructura, ya ha ido expulsando gente que durante muchos años tenía un nicho ecológico razonable. No eran unos grandes autores, no vendían en todo el mundo, pero hacían un trabajo honesto que, bueno, era pagado de manera modesta, pero suficiente. Y esa ecuación se ha ido cambiando, y si ahora introducimos ya factores tan explosivos como IAS y otras tecnologías, pues las cunetas las vamos a ver llenas de otros cadáveres. Hombre, esta comparación no ha sido afortunada porque nos remite a otro tipo de víctimas mucho más trágico, ¿no? Pero quiero decir, me refería a cunetas por los laterales, ¿no? Esto de que perdemos de vista lo que es el camino central y se van quedando lo que se llamaban víctimas colaterales. Bueno, ¿qué sabéis de fulano? No, hace ya tiempo que lo dejó porque no vendía suficiente y mengano, tal. Solo con lo que en estos momentos ya funciona, no sé si tenéis contacto, traductores, ¿cuántos han quedado así? Tengo que hacer una traducción banal, esto no va a ir a ver si le dan el premio Pulitzer, que me lo traduzcan por ahí y ya está. También ahora porque muchas empresas y servicios de streaming también están externalizando esa clase de servicios con una calidad que, claro, o sea, que para mal salta mucho a la vista y todo se reduce a reducir costes y no se penaliza y no se penaliza, no se penaliza, es decir, pero el público tampoco penalizamos. Eso es lo grave, que nosotros somos los primeros que decimos, bueno, es decir, la gente no dice esto no lo quiero, es decir, yo os dije antes que información es científica y la tecnología me ha fascinado desde el primer momento. Yo fui de los que se montaron los ordenadores desde el primer momento y que no quería el Mac simplemente porque era un paquete que me venía cerrado. A mí me gustaba saber cómo funcionaba, comprarme la placa base, la memoria, la tarjeta gráfica, tal, escoger esta tumba, ay no, tiene esta incompatibilidad. No tengo nada contra la tecnología, al revés, soy un fanático. Pero veo los resultados y lo que tú decías, no es mejor. No entiendo por qué un ayuntamiento, en vez de encargarle el cartel de las fiestas de siempre a ese chaval o a ese señor tal que le va a pagar 400 euros por ahorrarse los mierda de 400 euros, lo hace con una IA y hace el cartel que has visto 15 que son los mismos que en el último mes hacen en todos lados porque da para lo que da. Entonces, es eso, es, bueno, tú lo has dicho bien, es que simplemente es un bajón de calidades solo por optimizar el beneficio. Ya que y esas víctimas, esas presas,
aunque sean fáciles, es lo que digo, jamás van a despertar. Nadie llora por los traductores, nadie llora ni siquiera por los programadores, que tengo unos cuantos amigos que cuando empezó la cosa no eran, que yo dije, pero ¿cómo no sois conscientes de que vais a ser de los primeros en caer? Código, lo que se dice escribir código, es que es lo que va a hacer de puta madre la máquina. No, si la habéis leído y tal, veis que al final mi esfuerzo mayor durante toda la escritura ha sido la única vez que he hecho 7 versiones de guión. Yo normalmente hago 3, hay una primera versión que es un guión literario, escrito todo de corrido como si fuera una novela, después ya un guión paginado y viñetado, que es el guión con el que trabajo, y una tercera versión que es esos ajustes de este diálogo quedó muy largo, voy a intentar reducirlo, esto no quedó muy claro, voy a intentar escoger mejor los 4 adjetivos que poner en este bocadillo, pero en realidad la historia prácticamente no ha cambiado, ¿no? Y esta vez son 7 versiones de la historia, en la cual cada una iba reduciendo cada vez más la presencia de las víctimas. ¿Cómo te decides por la definitiva? Cuando como los ejemplos que se me ocurren son deportivos y yo no soy un tipo, pero me imagino que es la convicción a la que llega un jugador de billar cuando decide el golpe, o a la que llega Messi cuando decide por dónde va a tirar el balón. Tú sabes que es esa, y yo en este sentido fue cuando vi que la presencia, es decir, cuando tuve claro que este problema que yo quería plantearle al lector, la víctima no participa en el problema, ni lo genera, ni es absoluta, es la más de las pasivas que nos podemos imaginar. Por tanto, si yo mantenía el foco en Irina, lo único que podía hacer era un discurso, entre comillas, buenista, es decir, tenemos que proteger, no, está muerta, es decir, a esta niña se le ha destrozado la vida, o lo que sea tal. Entonces, si lo que pretendiera provocar una reflexión en el lector, lo que tenía era que crearle la incomodidad que a mí me creó escuchar, saber las respuestas que se daban en los adultos para justificar por qué habían hecho según qué cosas. Los consumidores finales o los que producen el material en el momento de poner el negocio en marcha. Y ahí, cuando me di cuenta de, ya lo tengo a quien crea el material, tengo a quien lo consume, tengo el discurso con el que se autojustifican y consigo dejar fuera a Irina. A Irina la conocemos, vemos que es una víctima completamente inerme, que no tiene capacidad de defensa ni de reacción, y entonces es eso, es como un puzzle en el que de repente identificas esas 10 piezas y ya ves la imagen y dices, no, ya ves, es esto. Y fue lo que me permitió el poder contar la historia, el hecho de tener claro lo que no iba a contar. Todo esto lo voy a dejar fuera, porque no puedo aportar nada. No puedo decir nada que te convenza a ti como lector, que te convenza más de que es una injusticia, de que es una lacra y de que es un comportamiento perverso y pernicioso. Entonces ahí no hay cambio posible. Y del otro lado sí. Y tardé en visualizar esa solución. Confieso que como ensaladas por convicción y como hamburguesas e incluso otras cosas que también le gustan a Sotillo, más contundentes, por asumiendo mi condición de animal omnívoro que me produce placer. Y sí, ahí hay un juego en el que mi muñeco es Sotillo.